Hola, ¿qué tal? Soy Timothy Cajas y junto a mi compañera Carla Robo realizamos esta investigación llamada La cantidad de erotismo en el cine y la influencia en los jóvenes guayaquileños mayores de 18 años. Buscamos conocer cómo los jóvenes perciben el erotismo en las presentes películas comerciales y la posible influencia que tienen en su sexualidad en las relaciones interpersonales. Para esto generamos encuestas a jóvenes y entrevistas a expertos para conocer una reflexión de cómo se consume actualmente el erotismo en el cine. ¿Cuáles considera que son las principales características con las que se representa el erotismo en las películas comerciales dirigidas al público joven? Lo que normalmente sucede con las películas comerciales es que se representa el erotismo especialmente con el género femenino. Generalmente se pone una mujer muy guapa, muy hermosa, con labios gruesos y todo eso. Y se trata de alguna manera inducir o decirle a los chicos, mira, oye, esta es la figura de algo erótico. Pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, el erotismo se lo puede representar de muchas maneras. ¿Qué cambios ha observado en la representación del erotismo en las producciones comerciales durante los últimos años y a qué cree que se deben? El cine a lo largo de la historia ha venido influyendo mucho en las decisiones o en la cultura, en la historia. Y ahora en el tema del erotismo, de la sexualidad, sí influye directamente, ya que en cierta forma ha ido moldeando esas expectativas que se tienen los jóvenes al momento de consumir el acto. Su generación actualmente en el Ecuador veo que tienen esa mentalidad muy madura, hablan abiertamente de sexo, sin tabú, tienen líneas de pensamiento bastante definidas hacia el sexo. Pero lamentablemente hay una gran parte de la sociedad que ha naturalizado lo malo, lo negativo. Entonces, eso de alguna manera carcome. ¿Cómo cree que los jóvenes perciben las diferencias entre una representación del erotismo con valor narrativo y otra utilizado principalmente para atraer audiencia? Nosotros como productores audiovisuales, como directores de cine, educamos al espectador. También el sexo es inherente a los seres humanos. Bien direccionado, bien presentado, tiene su sutileza, su hermosura. ¿Qué efectos positivos o negativos podría generar este tipo de contenido en los jóvenes actualmente? Bueno, en lo personal y desde mi experiencia yo considero que en cuanto a los efectos negativos que esto podría generar puede variar y depende de dos casos. En el primer caso sería, por ejemplo, jóvenes que tal vez han tenido la orientación y la guía necesaria, ya sea hablando académicamente o dentro de su contexto familiar, a comparación de una persona o de un joven, en este caso me indicas que es una población mayor de 18 años, que tal vez no ha recibido esa orientación o esa guía necesaria. Entonces esto sí podría crear cierta influencia directa en ellos, sobre todo en las expectativas que ellos tienen y la idealización que ellos tienen con respecto a los cuerpos y también los temas de relaciones interpersonales, afectivas y obviamente hablando de la parte sexual. ¿Cómo considera que los jóvenes guayaquileños mayores de 18 años interpretan las escenas de contenido erótico presentes en las películas comerciales? Adolescentes o jóvenes, en este caso de 18 años, van a ver esto no como una estrategia comercial para captar clientes, captar atención o una afluencia de personas, ¿no? Sino que lo van a ver como un modelo a seguir. Ellos no están totalmente instruidos o, digamos, guiados por parte de los padres, porque sabemos que a veces los padres no tienen la debida instrucción para poderlos guiar durante la vida. Entonces, para ellos este es el único modelo que pueden captar, sobre todo en los casos donde las familias son bastante conservadoras. Entonces no hay esa instrucción de educación sexual en la cual ellos digan, hey, la sexualidad en realidad se maneja de esta manera o de la otra, y no como lo estás viendo en las propagandas o en las películas o quizás en algún video de contenido sexual. Ya se sobreentiende a qué me refiero. La sexualidad no se maneja de esa manera. Entonces para ellos se ve más como un modelo a seguir, más que como una estrategia comercial para conseguir algo. ¿Qué efectos positivos o negativos podría generar este tipo de contenido en los jóvenes? El erotismo en el cine comercial sí viene afectando de forma directa, específicamente en dos puntos, en el estándar estético y en la parte emocional y real. Cuando hablamos del estándar estético, hablamos de esos cuerpos perfectos, de esas escenas en las que son irreales. Y aquí es donde el joven se cuestiona y se pregunta si debería ser exactamente igual para poder alcanzar a ser deseable.
Nuestro cerebro asimila estas imágenes como expectativas inconscientes. Al ver esto constantemente, los cuerpos perfectos, una química sin torpezas, el ideal que se genera, hace que ellos, los jóvenes, se comparen o se midan indirectamente en su vida sexual y esa vida afectiva que se tiene con una pareja. En el aspecto positivo, se ha eliminado el tabú. Ahora tranquilamente el joven puede hablar acerca de sus deseos, de su intimidad, de sus ideales, de sus límites. Eso sí lo hace en un entorno seguro y sin miedo a ser juzgado. En lo destacado, en las entrevistas realizadas, pudimos encontrar diferentes perspectivas sobre el uso del erotismo en el cine. Esto coincidió en que el erotismo no es necesariamente negativo y puede cumplir un rol importante dentro de una historia, la cual esté relacionada con los personajes y la narrativa. Sin embargo, también esto señaló que cuando se utiliza únicamente para llamar la atención y atraer audiencia, puede terminar reduciendo a la narrativa o a los personajes en una representación principalmente sexual. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el erotismo puede aportar una historia, expresar emociones y mostrarnos una complejidad de las relaciones humanas. Pero cuando solo se utiliza para llamar la atención o vender, puede generar representaciones limitadas de la sexualidad. Por eso, consideramos que es importante que tanto quienes producen o quienes consumen contenido audiovisual desarrollen una mirada más crítica sobre estas representaciones y comprendan que el erotismo también puede tener un valor artístico y narrativo. Muchas gracias.